tal, hermanos? Saludos a todos. Continuamos con nuestra serie de reflexiones y meditaciones de esta Cuaresma. Y el pasaje del día de hoy es un salmo. Es el Salmo 84, versículos del 5 al 7. Y dice: Dichosos los que encuentran en ti su fuerza, al preparar su peregrinación. Cuando atraviesan áridos valles, los convierten en oasis, como si la lluvia temprana los cubriera de bendiciones. Caminan de altura en altura hasta ver a Dios en Sión. Pues hermanos, esta semana, esta tercera semana de Cuaresma, vamos a estar reflexionando y meditando en la búsqueda del Señor y en gozarnos o deleitarnos en la presencia de Dios. Y precisamente este pasaje habla de esto. Un poquito de contexto antes de entrar en los versículos. Para los judíos en aquel tiempo, la ciudad de Jerusalén o el templo de Jerusalén era el lugar donde habitaba Dios. Era el único lugar en donde Dios habitaba o moraba, ¿verdad? Era el lugar de la presencia de Dios. Entonces, para los judíos que estaban fuera de la ciudad de Jerusalén, que vivían en otras ciudades lejos o alrededor, ellos peregrinaban, ellos iban en ciertas ocasiones o en fiestas especiales al templo de Jerusalén precisamente a encontrarse con Dios, a tener un tiempo para adorarlo, un tiempo para encontrarse con Él. Entonces peregrinaban hacia esta ciudad. Y este salmo es conocido precisamente como el salmo o el canto de peregrinación. Por ahí en sus Biblias pudieran encontrar algún título, ¿verdad?, que titule este salmo, y más o menos van a encontrar, ¿verdad?, el canto del peregrino o canto de peregrinación, que dice el nombre del salmo. Bien, pues les recomiendo que lean todo el salmo, no solamente estos versículos que vamos a reflexionar hoy, pero que lo lean todo, sobre todo los primeros versículos los primeros 4 versículos, para que les dé un mayor contexto del salmo. Muy bien, entonces quiero compartir con ustedes 2 ideas en esta reflexión. La primera es el renovar nuestras fuerzas. Dice el versículo 5 que acabamos de leer, que son dichosos los que encuentran en ti su fuerza al preparar su peregrinación. Entonces, recordando un poquito del contexto que les platicaba, pues para los judíos en aquel tiempo, ¿verdad?, el peregrinar o el ir hacia el templo de Jerusalén, a ese lugar, ¿verdad?, que es el monte Sión, pues no recorrían distancias cortas, ¿verdad? Muy seguramente algunos de ellos o muchos de ellos recorrían distancias muy largas y atravesaban entonces lugares áridos, lugares desérticos. Pero lo que les animaba a continuar adelante era un anhelo o un deseo de ese encuentro con Dios, ¿verdad? Eso era lo que les renovaba las fuerzas para continuar adelante, ¿verdad? Entonces en su recorrido, en su camino, pues ya no era solamente un valle desértico, ¿verdad?, un valle doloroso, sino ahora esos deseos, esas fuerzas que renovaban, eran como manantiales, ¿verdad?, hace referencia en este salmo. Entonces salían renovados el pueblo judío en este peregrinar. Y entonces, hermanos, para nosotros también esto tiene pues algo que meditar o alguna enseñanza, que es que nosotros también en este caminar, en nuestra vida cristiana, vamos en un peregrinar al encuentro con el Señor. Sabemos que nuestra vida aquí en la tierra es pasajera, ¿verdad? Estamos como peregrinos en esta tierra. Y nuestra meta final, nuestra meta última es estar con el Señor, ir al encuentro con el Señor. Y el segundo punto para meditar es el hecho de disfrutar de la presencia de Dios. ¿A qué se dirigía el pueblo de Dios? Al templo de Jerusalén, al templo en Sión, pues a adorarle, ¿verdad? Iban a ese encuentro con Dios, que ya lo hemos estado diciendo. Y lo que nosotros, hermanos, podemos aplicar a nuestra vida con este punto, en este segundo punto, es que también nosotros podemos ir a ese encuentro con Dios y disfrutar de su presencia
de una forma diaria. Pero no tenemos que viajar largas distancias, recorrer áridos valles para ese encuentro con Dios y disfrutar de su presencia. Lo podemos ahora hacer por medio de la oración. Pues hermanos, que esta cuaresma siga siendo pues, un tiempo de mucha bendición, en donde ustedes sigan encontrando mayor fuerza, renovando sus fuerzas y que puedan encontrar al Señor por medio de la oración y disfrutar de su presencia. Dios los bendiga.